Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka. Hoy Leandro Gasco saluda para esta entrevista al profesor de antropología, escritor, promotor, consultor y asesor sociopolítico Mario Recchi Montiel, desde México. Buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Buenas noches, Leandro. Habla Mario Recchi para la tertulia de Estocolmo desde México. Usted se ha desempeñado en muchos cargos públicos durante 42 años en su transitar. En estos días de pandemia, el mundo está en crisis. ¿Qué lugar le adjudica hoy a esa vuelta a la producción sustentable, la reorganización del medio rural y el fortalecimiento del cooperativismo en el mundo? Me envías, Leandro, una pregunta muy larga o compleja para contestar en términos breves. ¿Qué opino sobre la reorganización necesaria de la economía de México? Bueno, para empezar diría que necesitamos mirar hacia el campo. México es un país en donde la cuestión rural y agraria no ha sido superada, no se ha resuelto. Tenemos que producir alimentos. Somos un país muy dependiente en la producción de alimentos. Tenemos que conceder un reconocimiento a las organizaciones tradicionales del medio rural, y nuestras autoridades parecen poco sensibles a lo que existe organizado en el mundo campesino. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me mencionas o me dices que trate el asunto de la sustentabilidad. La sustentabilidad hoy quiere decir en México que produzcamos de forma tal que no se contamine el medio, que no se utilicen agroquímicos, que se enfaticen los paquetes de agricultura orgánica y que desarrollemos formas más eficientes para la utilización del agua. Tenemos sistemas de riego que son intensivos en el uso del agua, cuando deberíamos ahorrarla más. Me preguntas también ¿qué papel juega el cooperativismo en todo esto? Esa es una pregunta muy importante, porque México ha tenido en su historia, en el largo periodo de su historia, un desarrollo cooperativo muy importante. Pero hoy en día las cooperativas están semidestruidas, están minadas. 40 años de políticas antisociales han vulnerado mucho a las cooperativas. Se abandonó la educación cooperativa y ahora cualquier persona o cualquier organización ha tenido la posibilidad de registrarse bajo esa figura jurídica sin cumplir los mínimos requisitos de lo que es una cooperativa, que empieza por la participación de todos y por la capacitación y educación. Tenemos cooperativas grandes que no lo son, como Cruz Azul, que es una empresa, es un monopolio. Tenemos también una empresa que se maneja con una imagen cooperativa, pero que en realidad es un holding de unos cuantos socios que tienen miles de empleados y que producen refrescos. Teníamos a una cooperativa importantísima que producía llantas y que sus líderes corruptos transfirieron al sector transnacional norteamericano. Y los ejidos en México, que es una forma de organización rural, fueron concebidos como cooperativas truncas por el Estado mexicano para poderlos controlar, y tienen hoy que rehabilitarse con soberanía, con plenitud, con autogestión, con participación colectiva en las asambleas. Y debe de existir una política de fomento, de crédito, de garantías hacia el sector cooperativo que no tenemos en México.
porque el Estado no ha terminado de comprender que el sector social es parte fundamental de la economía de México. Todo eso alcanzo a ver como parte de la rehabilitación, de la persecución de la sustentabilidad y de la reconsideración de nuestra identidad económica. Al mencionar las protestas, los movimientos piqueteros, en distintos países de Latinoamérica se ha creado una lamentable expansión de políticas de gobiernos corruptos que, sustrayendo el dinero mediante el asfixio de impuestos, subsidian a millones de miembros de estos movimientos, quienes no trabajan, y le quitan al trabajador de clase media que sí trabaja, empobreciéndolo más. ¿Qué opina de estas acciones que, más que reivindicar la lucha social, producen la muerte de la cultura del trabajo con su respectiva necesaria dignidad? Me preguntas sobre los gobiernos corruptos que se expanden subsidiando a millones que no trabajan, y lo cual pues va en detrimento de la cultura del trabajo y de la dignidad. Yo no dudo de que existan políticas equivocadas de algunos demagogos en América Latina, pero también te debo decir que, por ejemplo, en nuestro país existen muchos programas sociales, por ejemplo, el apoyo a los estudiantes a los que se les otorga beca, o que existen becas para los trabajadores que en el medio rural se involucran en algunos proyectos productivos, o que existen apoyos para las personas de la tercera edad, o para las personas que tienen alguna condición de minusvalía. Y esos programas yo creo que son un paso adelante hacia lo que conocemos como la pensión universal. No son parte de los programas demagógicos que en muchos lugares de América Latina se han establecido para que se controle a la población. Son cosas distintas. Desde luego necesitamos más apoyos productivos y deben de tener prioridad sobre el resto de los apoyos. Y esa parte de los apoyos no se han instrumentado, al menos en México no se han instrumentado. Pero ese es otro tema. ¿Qué puede contarme sobre el desarrollo de su libro Reconsideraciones de pasado prehispánico y de la propuesta para reformar los museos nacionales de historia y antropología, otorgando nuevo enfoque a la herencia indígena? Veo por la pregunta que me haces que has estado pues revisando mis papeles o mis publicaciones o mi currículum, y en efecto tengo un libro en donde hablo sobre la reconsideración del pasado prehispánico de México. Por desgracia no es un libro que se lea hasta ahora en mi país. Es un libro que tenía yo la ilusión que se difundiera a través del Instituto de Antropología, del que he sido empleado desde hace tiempo, pero no ha salido en una publicación oficial. Ahí, diría yo, abordo algo muy importante, que las culturas prehispánicas tenían una relación armoniosa con el medio natural. Sabían construir, producir, desarrollarse sin alterar las condiciones agroecológicas o tratando de no alterar las condiciones agroecológicas, lo cual les daba una sustentabilidad mayor que a las culturas occidentales. Por ejemplo, Tenochtitlan, que tenía más de 200,000 habitantes, la isla, y que estaba circundada por varios lagos, sumaba junto con la población de las riberas, a donde se asentaban otras culturas semejantes,
cerca de 750,000 u 800,000 habitantes en la época que llegaron los españoles. Cuando tú sabes que en Europa, en el siglo XVI, pues las ciudades no tenían más de 7, 10,000 habitantes, ¿verdad? Entonces, esta era una de las 3 grandes urbes del mundo. Había otra en China, había otra en el Asia Menor, pero eso hablaba sobre la eficiencia productiva y sobre las relaciones armoniosas entre el medio natural y la civilización o la vida urbana. Y eso es parte de lo que planteo en ese libro, y lo digo a propósito del gigantismo actual, porque vivo en una macrourbe que tiene más de 22 millones de habitantes, que padece problemas muy severos de agua, de aprovisionamiento de agua, cuando aquí llueven 960 milímetros al año. Y cuando se trata de una cuenca endorreica, a donde desfogan 52 ríos que han sido entubados y que se lanzan a un drenaje. O sea, hay paradojas históricas en el desarrollo urbano, no solo de México, pero este es un caso muy grave, que a la luz del pasado prehispánico se pueden considerar aberraciones. ¿Qué saldo le dejó su viaje a Rusia en el año 2008 y la apertura o promoción de productos mexicanos, habiendo visitado también Serbia, África del Norte y República Checa? Me preguntas también qué experiencia o qué lección saco de haber andado pues visitando muchas regiones del mundo. Es que cada visita tendría que ser vista por separado. Mis recorridos por la ex Unión Soviética y luego por los países que formaron parte de esa federación de repúblicas, pues me permitieron comprender por qué el sistema implosionó, por qué no pudo sostenerse. La falta de democracia no era sostenible en el largo plazo o en el desarrollo histórico. Eso para mí fue muy importante, pero el espíritu colectivo de los pueblos que conformaron la URSS es algo que trasciende el régimen socioeconómico y que forma parte de la identidad de esas naciones y que será sin duda semilla de un proceso de reorganización social y político en el largo plazo. Otra cosa tendría que decir sobre República Checa, que tú la mencionas, porque ahí se dio el germen de un socialismo democrático, porque no fue ocurrencia de un presidente o de una minoría de personas, sino producto de una larga evolución en donde había pensadores en el medio cultural, había teóricos en la actividad obrera y sindical, había economistas en la esfera de la planeación y había políticos en el régimen de partido, todos los cuales coincidían en la necesidad de democratizar al país y de aminorar el proceso de planeación que impedía atender o satisfacer las necesidades de consumo de la gente, de tal forma que parecía conveniente combinar un poco de mercado y de competencia entre las empresas que eran de los mismos trabajadores para mejorar el proceso productivo. Y no se quiso aceptar, no se quiso considerar, no se quiso analizar y se aplastó ese proceso de democratización y de esa manera se conjuró la posibilidad de democratizar el socialismo. Y lo mismo pasó en Polonia y lo mismo sin duda puede ocurrir en lo que queda de los países así llamados socialistas. Tal vez en parte por ello los chinos han entendido y han permitido cierto funcionamiento del mercado, así como las reformas recientes que ha habido en Cuba, que les permiten a los campesinos comercializar una parte de su producción.
Pero habría muchas cosas más que decir sobre estas visitas. Ahora, cuando me preguntas sobre las visitas a África, bueno, eso es algo totalmente distinto, porque, por ejemplo, en Egipto, a mí lo que me impactó es la visión de larguísimo plazo que tuvieron quienes organizaron la antigua cultura egipcia. Considera tan solo un ejemplo. En Luxor está el templo de Karnak, que inició en su construcción una emperatriz de nombre Hatshepsut hace varios miles de años. Hatshepsut gobernó solamente unas cuantas décadas, pero realizó primero una reforma religiosa que buscaba darle estabilidad al gobierno, continuidad a la cultura, condiciones de prosperidad al pueblo, y de tal forma que se pudiera proseguir la construcción del templo de Karnak, que entre otras cosas buscaba que todo el pueblo estuviera comprendido en lo que sería la parafernalia religiosa. Hasta antes del templo de Karnak, el pueblo estaba siempre fuera del templo. Solo los sacerdotes estaban en el templo, pero en ese templo por primera vez podía entrar todo el pueblo. Piensa que el templo de Karnak tiene alrededor de 700 metros de largo y unos 350 o 400 metros de ancho. Y tiene un pasillo con cientos de columnas, cada una de las cuales tiene varios metros de diámetro, y el techo de ese pasillo es de piedra. Bueno, lo que queda del techo de ese pasillo, de ese largo pasillo, es de piedra. Y los egipcios tardaron en terminar esa construcción alrededor de 2000 años. Eso quiere decir que esa cultura tuvo tal estabilidad, tal fortaleza, tal visión de largo plazo con la que fue concebida, que pudo mantener la continuidad de una obra, pero no solo de una obra, de una forma de vida, de una concepción del mundo que duró más de 2000 años. O sea, al mismo tiempo que, digamos, ha tenido la cultura occidental desde que llegó Jesús, nada más que acá ha habido varias guerras mundiales, surgimiento y desaparición de países, y de culturas y hasta de lenguas. Entonces, comparando la historia occidental con la historia de Egipto antiguo, pues uno dice, qué mal estamos. ¿Qué le diría a quienes sostienen con válida fundamentación que en días de nuevo orden mundial con hegemonía hemisférica de China, que extiende sus bases militares por Latinoamérica, hay un control global pro destrucción de estados nacionales y en donde no habrían cesado las acciones de dobles agentes al mismo tiempo al servicio de guerrilleros comunistas que de socialdemócratas de Estados Unidos y organismos multilaterales? Fíjate que tu pregunta sobre China no me es totalmente clara. Yo no creo que China esté promoviendo ninguna guerrillas en ningún lado, o tal vez no entendí el sentido en el que tú lo decías. Tampoco estoy enterado de que China esté poniendo bases militares en ninguna parte. Es Estados Unidos quien, entiendo, pone bases militares por toda América Latina. China lo que tiene son relaciones comerciales y financieras en muchas partes, pero no bases militares. Ni creo que esté destruyendo estados nacionales. Yo creo que quienes han estado destruyendo estados nacionales son las empresas transnacionales y particularmente las empresas norteamericanas, pero igual también las alemanas, las francesas, las canadienses, las inglesas. Y tampoco creo que China ni ninguno de los expaíses socialistas hayan estado apoyando aquí en años recientes organizaciones guerrilleras. No lo creo. Me preocupa que haya quien pueda pensar algo así. Yo diría que eso forma parte del pensamiento de la Guerra Fría. Estamos en otro momento.
no porque haya terminado del todo. Hay todavía una lucha en contra de todo lo social, pero quienes llevan adelante esa lucha son los países capitalistas o neoliberales, metropolitanos, occidentales. Pensando a nivel continental, ¿cómo definiría la acción de la guerrilla adoctrinada en Cuba y la Unión Soviética, que secuestraba, ponía bombas y asesinaba en los años 70 en Latinoamérica? Por ejemplo, en Argentina, los guerrilleros causaron 1.094 víctimas, 4.380 bombas y hay más de 17.380 víctimas del terrorismo subversivo nunca indemnizadas que aún esperan derechos humanos y justicia. ¿No cree que es tiempo de hacer un mea culpa, lamentar los crímenes ocurridos y la violencia armada, más aún cuando en países como Argentina muchos militantes guerrilleros de ayer son oligarcas capitalistas millonarios y gobiernan actualmente con todos los lujos al estilo comunistas del Rolex? Vale considerar los despropósitos de los desgobiernos tiranos de Cuba y Venezuela que actualmente tienen presos políticos y hambre en el pueblo pobre con mal gobierno rico. Esta pregunta tuya también me hace pensar que estás predispuesto, prejuiciado y también mal informado, pero por tu origen latinoamericano me sorprende, porque los que vivimos en América Latina sabemos que el proceso del surgimiento de las guerrillas en toda América Latina no puede ser caracterizado, porque nunca lo fue, un proceso de adoctrinamiento de asesinos o de terroristas. Esa idea es ajena por completo a la historia real de América Latina. En América Latina habría que analizar cada país en particular, grupos armados, muchos de los cuales comienzan como una defensa, como una autodefensa en contra de la violencia de los gobiernos autoritarios o dictatoriales. Surgen también como una lucha en defensa de los grupos originarios, de las naciones originarias, de los indígenas, de los campesinos. Y yo mismo fui parte de ese movimiento, de un movimiento que surgió porque en mi país no se podía opinar en contra del gobierno, no se podía repartir un volante de propaganda, no se podía pensar al margen o a un lado de lo que era la doctrina oficial. Estábamos hartos del totalitarismo del Estado. Salíamos a manifestarnos en la calle y nos molían a tubazos. A mí me descalabraron por desfilar en una calle pidiendo libertad. Entonces, cuando nosotros reaccionamos a esa violencia con violencia, fue una violencia totalmente justificada. Y cuando se masacró a grupos de personas que protestaban, fueran estos obreros o campesinos, y entonces los estudiantes o los obreros se organizaron para repeler con violencia esa violencia, pues estaba plenamente justificado. Yo pertenezco a una generación de la que me siento profundamente orgulloso, porque fuimos capaces de reaccionar con violencia ante la arbitrariedad y totalitarismo del Estado. Y aunque hay mucha gente que piensa que éramos terroristas, yo no lo acepto, porque lo que hicimos fue crear conciencia, demostrar que se tenía que luchar por las libertades ciudadanas, y detrás de nosotros llegaron muchos miles, y gracias a eso nuestro país encontró un poco más de democracia. Se tuvo que hacer una reforma política, se tuvo que registrar y reconocer a la oposición. Claro, cierto es que otra historia es si esta oposición tuvo capacidad o estuvo a la altura para conducir a los inconformes por un derrotero o un horizonte constructivo, ¿no? O que hubiera conseguido profundos
tan profundos cambios como hacen falta. Esa es otra historia. Pero la historia del surgimiento de la violencia en mi país fue muy legítima y hoy está plenamente reconocida. Nuestro gobierno hasta ha pedido disculpas a los que fueron torturados, masacrados y encarcelados. Algunos de nosotros hemos incluso recibido pensión, ¿sí? Una pensión muy modesta, pero pensión por el periodo en el que se combatió contra el autoritarismo. Y ese reconocimiento del Estado es desde luego un reconocimiento de la justeza de las causas que defendían los grupos armados. Así pues, te diría, yo no creo que deba caracterizarse el periodo de la violencia como algo que provocaron los terroristas. Es una idea equivocada. Fueron los gobiernos los que provocaron la violencia y fueron los ciudadanos los que fueron corrigiendo esto y no lo han terminado de corregir. Usted impulsó al grupo Bohemia Operística de Ecatepec, que puede ampliarnos sobre su próxima novela de historia y utopía y ante la realización de recitales de canto. Me preguntas sobre el impulso a Bohemia Operística. Bueno, yo originalmente empecé a estudiar música cuando era muy joven, cuando tenía yo 14 años. Y lo dejé cuando me involucré en la actividad política. No volví a las cuestiones musicales en forma regular, sino hasta que tenía yo, pues, cerca de 60 años. Y aprender con rigor la música a esa edad, pues ya no es tan fácil. He tomado clases de solfeo, de canto y un poco de instrumento desde hace unos 12 años y digamos que soy un ejecutante regular, no soy una persona profesional, pero como me gusta la música y como estaba yo al frente de un museo que al mismo tiempo era casa de cultura, pues me pareció que era importante darle aliciente, impulso a los grupos musicales y que había que poner el ejemplo. Y entonces, habiendo cantantes en ese municipio, pues los convoqué y presentamos un espectáculo de ópera, incluyendo piezas muy conocidas, y algunas no tanto, lo cual a mí me dio mucho gusto y que inauguró la presentación de ópera en ese municipio, que probablemente nunca antes se habían realizado. Desde entonces, pues también preparo algunas otras presentaciones semejantes. Estamos ensayando lo que espero pueda ser un disco un día, que se llamará Música del Mundo, en donde vamos a incluir de las canciones clásicas ejemplos de música de México, de Estados Unidos, de Rusia, de Serbia, del pueblo gitano, del pueblo judío, de Sudamérica y de África. Pero es una labor de orden cultural que realizo más por gusto que por otra cosa, como una actividad de vocación y no una actividad profesional. Puedo citar Historia documental de la economía social de la Guerra Fría al neoliberalismo, pero es en 2019 cuando entrega para publicación la obra Antropologando y ya hacia enero de 2020 registró su libro de poesía Pájaro de 400 voces, que puede precisar sobre los estilos incluidos en los poemas relativos a la tradición de la lengua castellana. Ahora también me preguntas sobre los estilos de mi poesía. Bueno, mi poesía es poco conocida. No soy un autor conocido literariamente. A mí se me conoce más como en ciertos medios como un político, en ciertos medios como un especialista en cuestiones del medio rural y en el medio académico como un profesor que se ha dedicado a la antropología y a la sociología.
pero de manera casi privada o muy personal, pues también he cultivado el género poético y he estado empezando a escribir también una novela. Este libro de poesía apenas se va a publicar este año de 2021. Y aunque no soy un autor muy conocido, pues he intentado recoger un poco en algunos de estos versos, de estos poemas, el estilo en el que están redactados algunos versos clásicos. Tengo un poema que está hecho siguiendo el formato que seguía Espronceda. Tengo otro poema en donde se siguen las líneas de Carmen Alardín. Tengo otro poema en donde, digamos, evoco a Neruda, y así sucesivamente te encuentras en algunos de mis poemas alusiones a Paz, y a otros poetas de la lengua castellana. No es un libro pretencioso, pero es un libro hecho con rigor, y yo confío en que el día que aparezca, los lectores y los especialistas pues tendrán material para emitir sus juicios. Uno vivencia, independientemente de su concepción ideológica, pero incluyendo socialistas, comunistas y socialdemócratas, que los políticos, en un individualismo marcado, egoísta, suelen priorizar su crecimiento económico por sobre la real mejora y progreso del pueblo. Le pido un concepto sobre el poder y la locura y 20 lecciones de economía básica para legisladores antes de que levanten el dedo, que está disponible en Amazon. Ciertamente, Leandro, hay políticos en América Latina y en México, muchos, inclusive algunos que se dicen de izquierda, que siempre han otorgado prioridad a su bienestar personal y a su poder personal sobre el bienestar público. De hecho, eso podría decirse de la mayoría de los políticos del sistema mexicano, pero también hay excepciones. Yo quisiera poner el énfasis en que también hay excepciones. Y además, estas excepciones han tenido que ver más con la formación ética, con la formación moral, con las convicciones personales que ha tenido cada uno, que con su orientación política. Porque así como te podría decir que conozco algunos miembros del Partido Acción Nacional, que no es un partido muy popular hoy en día, conozco, algunos funcionarios del partido o líderes del Partido Acción Nacional que se caracterizan por su rectitud, su sobriedad, su honradez, su consecuencia, ¿no? Y podría yo mencionar en primer lugar a Jorge Osejo Moreno, que fue secretario general del PAN, fue presidente de la patronal, es un hombre conservador relativamente, pero es un hombre impecable, intachable en su conducta personal. Es un hombre honrado, es un empresario que sabía hacer negocios, y que bueno que sabía hacer negocios, pero al que no se le puede acusar de eso que dices. Por el contrario, coincidimos mucho tiempo, varias veces, en el impulso de políticas sociales, en el apoyo a cooperativas, en la búsqueda de una legislación que favoreciera el desarrollo social. Y bueno, lo menciono a él, pero podría citar a muchos otros. Del PRI venía Gustavo Esteva Figueroa, que fue pues empleado en Conasupo, la empresa de alimentos del Estado, fue gerente, trabajó en comunicación del Estado, y luego como que el Estado no le daba oportunidades y él decidió seguir su vocación social, y actualmente es asesor del Ejército Zapatista que mantiene una lucha muy digna en el sur de México.
Pero igual, ¿no? Tenemos políticos de izquierda, muy, muy rectos, ¿no? Que merecen todo reconocimiento. Podría yo decirte que conocí varios líderes campesinos como Rafael Jacobo García, este, que eran, que eran intachables en su conducta personal. Y también tuvimos líderes de izquierda muy ambiciosos, y con defectos de ese orden que tú mencionas. Y pues por no manchar la memoria de estos compañeros, prefiero no citarlos, pero la gente los conoce. Y tenemos hoy en día gentes que se jactan de ser de izquierda y que malamente podría uno confirmar que lo son, no solo por la manera como viven, que es lo de menos, sino por las políticas que en el fondo defienden, porque son de izquierda de dientes para afuera, pero en su quehacer cotidiano fortalecen al sistema, mantienen la misma economía, y difícilmente podríamos decir que ponen por encima de su interés personal el de la mayoría o el de los ciudadanos. Esto yo creo que no es una cuestión que tenga que ver con las corrientes políticas, es una cuestión de orden más personal, la ética y la moral. Yo planteo, he estado sosteniendo que tenemos que escoger a los políticos por sus valores y principios. En primer lugar, por sus valores y principios. Porque incluso cuando sus posiciones llegan a estar equivocadas, si sus valores y principios son de honradez y rectitud, aprenden, corrigen y son útiles. Cuando van sucediéndose los años, uno se arrepiente de algunas acciones, de acercarse a personas no adecuadas y hasta de errores políticos, históricos, organizacionales. ¿Qué puede anticiparnos sobre sus memorias que se plasmarán en el libro Historia Universal de un Solo Hombre, que se reúne en 4 volúmenes? Me preguntas, ¿qué contiene mi larga reflexión sobre los muchos años en los que estuve yo como opositor al régimen, en el sentido autocrítico? Sí, en efecto, hay muchas páginas de autocrítica, pero no en el sentido en el que parece decirlo tu pregunta. Yo no creo que haya tenido culpas, de ninguna manera. Yo creo que formo parte de una generación que tuvo algún valor, tuvo alguna valentía, tuvo algún arrojo, tuvo atrevimiento, tuvo determinación, fue capaz de creer que podíamos cambiar el mundo y de intentarlo. Yo reconozco culpas porque a veces fuimos ingenuos, porque a veces fuimos insuficientemente profesionales, porque a veces también fuimos precipitados, porque algunas acciones fueron contraproducentes y nos costaron vidas. Porque en el periodo en el que yo participé en los grupos subversivos, el Estado masacró miles de mis compañeros, desapareció miles de mis compañeros. Y si yo estoy vivo es porque he tenido mucha suerte. No todos, por fortuna, no todos desaparecieron, no todos fueron muertos. Yo formo parte de una organización que se llama Sobrevivientes de la Guerra Sucia, porque habemos algunos centenares de luchadores que logramos pasar por el periodo de la represión y la cárcel. Yo estuve casi 6 años preso, y la prisión política pues no era una prisión fácil, era una prisión que por periodos se recrudecía poniendo en riesgo nuestra vida, que por periodos implicaba comer comida descompuesta, que por periodos implicaba agresiones físicas por parte de los presos comunes, que por periodos resolvía el Estado sacando a algunos y lanzándolos al exilio. Fueron años difíciles y fueron años, sin embargo, de los que yo estoy orgulloso,
porque finalmente salimos adelante, nos reintegramos a la sociedad, hemos sido más que útiles, hemos sido piezas fundamentales del proceso de democratización del Estado, porque yo no regresé al Estado para servir a las políticas reaccionarias. Yo entré a trabajar a la administración pública para favorecer los intereses populares, para ser consecuente con mis convicciones sociales. Y como yo, hubo muchos otros compañeros. Entonces, sí, hay reconocimiento de muchos errores, pero no en el sentido que tú lo dices. A fines de febrero de 2020 fue nombrado titular y curador del proyecto La Cultura del Agua en la historia de Anahuac. Hablemos de proyectos y anhelos, pues también editó Cómo podemos emprender el desarrollo con soberanía y, bueno, la labor para recuperar la memoria histórica en México. Bueno, me preguntas también sobre mi trabajo en la cultura del agua. Yo estoy tratando de mostrar en este proyecto, que espero que este año se convierta en una exposición a donde conmemoremos los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, mostrando que los errores que se cometieron al destruir los acueductos en la conquista de Tenochtitlan se han estado reiterando, repitiendo o conservando en toda la política pública vigente, y que tenemos que aprender de la cultura histórica de los pueblos originarios para hacer más humana y más llevadera la vida en esta ciudad, porque la cultura del agua que tenemos es de dispendio hoy en día, y la cultura que se ha tenido históricamente hablando era de mucho cuidado, no solo del agua, sino por todo lo que eran los ecosistemas. La memoria histórica, bueno, yo hablo de memoria histórica como algo que forma parte de la manera de ser de un pueblo, como la identidad, algo que no se puede encerrar en unas cuantas frases o en unos cuantos textos, sino que, digamos, forma parte de lo que es una nación por sus tradiciones, por sus costumbres, por su manera de concebir el trabajo, la vida diaria, la comida, el esfuerzo, los objetivos sociales y personales. Entonces, no hablo de una memoria histórica como lo dirían los marxistas, ¿verdad? Por desgracia, no creo que exista una memoria histórica de ese orden. Los pueblos no tienen una memoria sistemática de carácter académico o de carácter político. Pero sí creo en que la identidad de un pueblo te orienta en una dirección determinada. Y la identidad y la memoria histórica del pueblo mexicano apuntan en un sentido social, es decir, somos un pueblo solidario, somos un pueblo que pone en primer lugar el interés colectivo sobre el interés personal, y en el que cuando menos la tercera parte de la población de este país lo considera más importante eso que las cuestiones de orden personal. Estimado Mario Recci Montiel, muchas gracias por su tiempo. Quiero coronar con su saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo lo están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Caray, Leandro, pues sé que estas respuestas son muy telegráficas, muy incompletas, someras, y que convendría más bien pues que hubiera interés por asomarse en los textos, a los libros, en donde nos hemos estado dedicando a contestar, plantear y describir con lujo de detalle estos temas que hoy estamos desgranando de manera muy breve, muy acotada, muy telegráfica. Yo invito a tus oyentes, a las personas que escuchan la tertulia de Estocolmo, a que le echen un ojo a mis papeles y que si se animan y creen que hay interés
para que los transcribamos o los traduzcamos a otra lengua, pues nos lo hagan saber. ¿Quién quita y nos ponemos a escribir en inglés o en francés o en alemán, cosas de las que venimos hablando? Otra vez, gracias, Leandro, y gracias a ustedes, escuchas. Mario, con este conversatorio se procura dar una semblanza. La revista digital Cuba Nuestra, la primera de Escandinavia, de Carlos Manuel Estefanía, te ha hecho una significativa publicación y está la propuesta para todos los radioescuchas que puedan buscarte en las redes sociales, en Google, en Amazon, escribiendo Mario Recci Montiel. Quédense en la tertulia de Estocolmo.